Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy en el taller El cuidador y la familia del paciente con Alzheimer, brindaremos información sobre las diferentes etapas de la enfermedad de Alzheimer que permitan a la familia y cuidador enfrentar de mejor manera los desafíos que ésta trae. Nos acompaña nuestra profesional Lorena Ruiz, profesional en trabajo social, especialista en psicología de los cuidados paliativos, con formación en psicología pediátrica, psicología de la salud, abordaje de duelo e investigación social, docente de formación continua sobre cuidados paliativos y duelo en el Instituto de Formación para el Duelo Profesional y trabajadora social del programa de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor. Lorena, muy buenas tardes. Agradecemos que compartas tu experiencia y conocimiento con todos nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Cordial saludo. Primero me verifican que sí me están escuchando bien. Perfecto. Sí. Bueno, cordial saludo. Les doy la bienvenida a esta charla. Agradezco que estén aquí todas las familias del programa de cuidados paliativos de Incodol. Y bueno, también a los que con un interés muy puntual en el tema nos acompañan el día de hoy. Esta charla de verdad que la preparé con mucho cariño porque desde que trabajo en el instituto y logro vivir de cerca esta angustia de las familias y de los cuidadores del paciente con Alzheimer, pues me he podido dar cuenta de la necesidad de informar sobre este tema, ¿cierto? Y también porque creo que esta enfermedad nos ha tocado o nos tocará a todos de alguna u otra manera, ¿cierto? Ya sea que nos dé a nosotros mismos o algún familiar, algún conocido. ¿Y por qué? Porque esa es una de las enfermedades más prevalentes del siglo, ¿cierto? Las estadísticas nos están mostrando que es muy frecuente, más de lo que nos imaginamos, y que aproximadamente una de cada 10 personas de 60 años la padecen en este momento. También vemos que ahorita vivimos mucho más de lo que se vivía en el siglo pasado, ¿cierto? Casi 35 años más. Entonces, cuando hace muchos años la expectativa de vida era más o menos de 45 años, ahora es de 80. Y según la Organización Mundial de la Salud, que dice que la mitad de los niños que nacieron, digamos, del 2014 en adelante, pues son niños que van a llegar a cumplir 100 años. O sea que vamos a empezar a vivir mucho más. Y ahí, con ese datico, es como vemos que como vamos a vivir más, pues la probabilidad de que, como les decía ahorita, algún familiar o uno mismo tenga esa enfermedad, pues es altísima. Y así no sea cerca de nuestra familia, vecinos, conocidos, ¿cierto? Que podamos como educarnos un poco en esto para saber sobrellevarla mejor si nos toca de cerca, para ayudarle a los demás, para saber qué es normal, qué no es normal, qué hacer cuando una persona empieza pues como a aparecer con todos estos síntomas. Entonces, la invitación es a que hoy pues vamos a hablar un poquito sobre las etapas de la enfermedad, como para conocerla a nivel muy general. Yo no soy médica, no soy psiquiatra, entonces es algo muy general y luego pues después vamos a mirar cómo enfrentar en familia y como cuidador esos desafíos que esta enfermedad nos presenta en sus diferentes etapas. Por aquí veía una preguntita ahorita de que si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado, queda en el canal de YouTube de Incodol, para que si quieren compartírselo a otras personas más adelante lo puedan hacer. Entonces empecemos como aquí muy general a mirar de qué se trata esto del Alzheimer, ¿cierto? Es un tipo de demencia que nos va a causar principalmente problemas con la memoria, pero también con el pensamiento y el comportamiento. Entonces uno no se recuerda de lo que aprendió y ya no hay una capacidad para aprender cosas nuevas. Otra característica importante del Alzheimer es que la muerte no suele venir en sí por el Alzheimer, ¿cierto? La enfermedad en sí no nos mata. Uno muere favorecido por ese diagnóstico, pero no nos mata. La muerte suele venir por lo que es malnutrición, por infecciones casi siempre urinarias o neumonías,
o sea, infecciones secundarias a esta enfermedad y muchas veces por enfermedad cardíaca. Y la sobrevida, más o menos, dependiendo pues obviamente de los cuidados que le demos al paciente, es entre 8 y 10 años, pero hay casos documentados de hasta 25 años. Entonces, como ven, es muy variable, ¿cierto? Bastante variable. Bueno, muy importante también anotar, antes de abordar esto de las etapas, de que cuando estamos hablando o tratando la enfermedad de Alzheimer, no tenemos un solo paciente, ¿cierto? Tenemos dos. Uno que es invisible y que es el cuidador. ¿Y quién es normalmente el cuidador de un paciente con Alzheimer? Pues este cuidador aparece espontáneamente en la familia, siendo en la mayoría de los casos la esposa, la hija, la nieta. ¿Por qué mujeres? Pues digamos que culturalmente en nuestra sociedad este rol de atención y de cuidado pues se le delegó a las mujeres. Y lo cierto del caso es que sin estos cuidadores, pues la persona con Alzheimer no comería bien, no se tomaría sus remedios, no se abrigaría y habría una lista pues larguísima de situaciones en donde no podría hacer las cosas de manera correcta. Entonces hay que reconocer que mientras la ciencia sigue buscando la cura para esta enfermedad, la realidad es que estas personas viven que esta familia les provee. Y estos cuidados no son nada fácil, nada fácil. A lo largo de la enfermedad, como ven aquí en esta diapositiva, pues aparecen muchos sentimientos, unos buenos, unos malos y otros peores. Aparece la culpa y la frustración por no poder hacer más para cambiar la situación de nuestra persona que queremos. Aparece también la tristeza de ver ese ser querido ahí deteriorándose, de que no nos reconozca, ¿cierto? Ese es un punto que causa inmensa tristeza. Aparece rabia también por renunciar a nuestra propia vida para dedicarnos a este cuidado por tantos años. Aparecen problemas económicos y todo esto pues genera sobrecarga en el cuidador. La sobrecarga puede ser de tres tipos. Podemos tener una, dos o todas. Es una sobrecarga emocional que tendría que ver como con esos cambios que tiene el cuidador, cambios bruscos de humor. También hay otros cuidadores que lo manifiestan con una tristeza profunda que puede incluso llegar a la depresión, al diagnóstico de la depresión y con aislamiento social. Hay también una sobrecarga física que puede salir pues evidenciada como en tendinitis, dolores musculares, ¿cierto? Y eso pues es debido a toda la fuerza física, el esfuerzo físico que tenemos que hacer para mover al paciente, para bañarlo, para acostarlo. Y hay una sobrecarga financiera porque con este diagnóstico uno de cada tres cuidadores tienen que renunciar a su trabajo para poder desempeñar la labor del cuidado 24/7. Entonces no nos pagan, pero sí hay más desgaste físico que en cualquier otro trabajo y eso genera una sobrecarga, ¿cierto? Entonces es muy importante cuando estamos pensando en este diagnóstico entender que el cuidador también se enferma y que muchas veces presenta más enfermedades que el mismo paciente. Entonces, para este caso, los invito a ver otro de nuestros talleres que hizo la psicóloga Mónica Bustamante meses atrás, que precisamente nos habla de todo este autocuidado que tenemos que tener los cuidadores, sin importar de qué diagnóstico se trata, pues para mantenernos bien. Muy bueno que lo puedan ver. Ahí van a ver como más elementos de este tema. Ya para este taller que traemos hoy, pues con el ánimo de contribuir para que precisamente esa sobrecarga no se agudice, no se ponga peor, pues la idea es informar sobre esas etapas que se van presentando en la enfermedad y posteriormente presentar algunas recomendaciones, algunos consejitos, algunas cositas a tener en cuenta que pues ayuden a sobrellevar esta situación en familia. Vamos a mirar entonces por aquí. ¿Qué sería lo que pasa en una etapa inicial de Alzheimer? Tener en cuenta que el Alzheimer no es una enfermedad que llega así, pum, ¿cierto? Que no es un diagnóstico que llega así
de una, ¿cierto? Sino que digamos que esa etapa inicial es lenta y se da pues como gradualmente, ese inicio es gradual. Vamos perdiendo memoria episódica. ¿Cuál es esta memoria? Son los eventos recientes y este, digamos, sería el síntoma más evidente. Digamos que es el síntoma por el que más consultan las familias. Es el que más se nota a lo largo de toda la enfermedad. Se va pues como poniendo peor, pero se evidencia desde el principio. Pero es con la memoria episódica. Hay otros síntomas, otras capacidades que se ven comprometidas, aparte de la memoria, y es el lenguaje y la orientación, ¿cierto? Y esta pérdida de estas capacidades es tan marcada que pues empieza como a interferir en nuestros roles, ¿cierto? En el rol que tenía ese paciente de padre, de madre, en el trabajo, porque se nos empiezan a olvidar compromisos, se olvida que ya contamos la misma historia 1000 veces o que ya hemos preguntado otras 20 veces la misma pregunta. Se nos olvidan eventos recientes, que no solo pues que son recientes, pero que de pronto son relevantes, ¿cierto? Eso es que uno como que difícilmente se olvidaría, como por decir algo que lleves 30 años sin ver a alguien y te lo encuentres, ¿cierto? Y después de 2 semanas se te olvide por completo que lo viste. Se empieza a olvidar también como en qué año es que estamos, ¿cierto? Esa desorientación en tiempo. Y llega un momento en donde las pistas que normalmente todos a veces usamos para recuperar el recuerdo, pues ya no sirven, porque hay que tener en cuenta que todos, sin importar la edad, a veces la memoria nos falla, ¿cierto? Pero normalmente tenemos como unas pisticas, unas cosas que nos ayudan a recordar. En este caso, ya en esta etapa, pues ya no sirven mucho. Y lo que hablábamos ahorita, esa pérdida de orientación espacial, pues también irá como muy ligada a entender el pasado, el presente y el futuro, como a poder ubicarme en qué momento estoy. Un paciente en etapa inicial de Alzheimer empieza también a tener una tendencia a extraviarse en trayectos nuevos, ¿cierto? Trayectos como si tuve una cita médica a una clínica a la que yo normalmente no iba, pues se puede perder, así le demos todas las recomendaciones del caso para que llegara. Empieza a haber una dificultad para enjuiciar riesgos económicos, entonces no saben medir las consecuencias de las decisiones financieras que puedan tomar y pueden ser engañados fácilmente por otra persona. Aparece también una dificultad para operar cosas simples como el control remoto, ¿cierto? Entonces lo mueven y lo mueven y ya no saben cuál es el del volumen, cuál es el del canal, cuál prende y cuál apaga. Suele aparecer también apatía, ¿cierto? Como un interés menor por realizar actividades sociales. Hay cambios de humor y sobre todo aparece algo muy característico de esta enfermedad que se llama la anosognosia, un nombre muy enredado. Que quiere decir que digamos que no hay conocimiento de la enfermedad. O sea, no, el paciente no le da peso ni importancia a lo que le está pasando y ellos se perciben como alguien normal, como que es una situación de olvido normal, ¿cierto? Entonces, la anosognosia tiene que ver con la falta de noción de enfermedad. Pero aunque la mayoría de los pacientes presentan esta anosognosia, hay otros, una minoría, que sí la viven con conciencia y esta conciencia pues les genera mucha tristeza y mucha preocupación ante los cambios que ellos van presentando. Esa sería pues la etapa inicial. La etapa media se empiezan a ver ya unos cambios más marcados en donde empiezan a extraviarse en trayectos habituales, ¿cierto? Entonces ya no saben cómo llegar a la casa en donde han vivido los últimos 20 años o ir a la tienda a la que han ido los últimos 30, ¿cierto? Al hospital que siempre han visitado, trayectos habituales. Confunden familiares, empieza pues aquí a presentarse esto muy marcado que es tan doloroso para todas las familias. Hay una tendencia a guardar objetos en lugares equivocados. Muchos presentan la sensación de que alguien les está robando las cosas y normalmente ese alguien es gente de mucha confianza, ¿cierto? Personas que no tendríamos por qué desconfiar. Y esto se da porque empiezan a presentarse esos pensamientos paranoides, ¿cierto? Y las cosas pues luego aparecen, pero siempre adjudican pues la razón a que alguien les está robando.
Empieza a haber un deterioro del lenguaje, ya un poquito marcado, en donde se les olvidan palabras simples como cuchara, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, empiezan a llamarla la cosita, la vainita, como para salir del paso, porque no viene a la mente esta palabra. Y a raíz de ese deterioro del lenguaje, si la persona lo está viviendo desde la conciencia, pues esto empieza a generar como un retraimiento social y que ellos eviten mucho como interactuar con los demás, porque se sienten raros. Puede también haber una dificultad para decir la hora y para hacer cálculos sencillos como sumar. Entonces es algo que tiene que ver mucho también, digamos, con el tema económico, con el dinero, porque se les puede dificultar sumar 2 billetes de 2.000, por ejemplo. Aumenta también los riesgos de accidentes en el hogar, que más adelante vamos a ampliar un poquito más esto. Y en esta etapa es importante entender que aunque miren que ya se han marcado mucho más los cambios, pues el paciente puede tener la capacidad de tener una conversación corta de asuntos generales, que si de pronto la tiene con una persona que no lo conocía, difícilmente la persona va a identificar que hay un Alzheimer, porque son asuntos generales en donde no vas a estar comprobando qué tanto recuerda o qué tanto no, ¿cierto? Y es corta. Entonces, importante ahí, porque mucha gente a veces con estos episodios, digamos, normales, tratan de minimizar la otra lista larga de síntomas y no ven de pronto con claridad el diagnóstico. Ya hay una etapa tardía, con cambios ya muy marcados, en donde hay alteración del patrón del sueño, ¿cierto? Entonces empieza a haber insomnio, no duermen ni dejan dormir, en el día hay somnolencia, porque no descansaron bien. También empiezan a haber alteraciones del comportamiento, que son las que más afectan, digamos, el ámbito familiar. Y estas alteraciones del comportamiento pues pueden ir desde la agresividad hasta que sea desinhibido, o sea, que se quite la ropa en cualquier parte y no le dé vergüenza alguna, o que se vuelva muy pasivo, ¿cierto? Y algunas veces también con aislamiento social, se retraen mucho. Entonces, miren que ya en esta etapa hay problemas conductuales, problemas ¿cierto? De cómo actúa esa conducta del paciente, que en las primeras etapas pues no se presentaba, no podíamos ver. Y estos cambios conductuales pues pueden generar choques en la convivencia con la familia, ¿cierto? Esa acción de deambular en la noche que les decía ahorita porque no tienen sueño, pues puede empezar a generar muchos problemas familiares. Se presentan también las alucinaciones y los delirios, ¿cierto? Al principio casi no hay muchas de estas, aquí ya son muy marcadas. Y entonces todo esto hace que ya el paciente requiera mucha más asistencia en lo que son las actividades básicas de la vida diaria, ¿cierto? Las que son como vestirse, peinarse, afeitarse, ir al baño. Entonces, cosas como vestirse, por ejemplo, ellos pueden tú le entregas la ropa y ellos quieren ponerse la camisa, las mangas de la camisa en los pies, por ejemplo, porque ya no alcanzan como a identificar cómo es que funciona esta actividad básica de vestirse. Y hay una etapa avanzada ya, en donde estamos hablando ya de una postración en cama con rigidez, en donde hay pérdida del lenguaje casi que total y hace que la comunicación sea bastante difícil. Hay ya presencia de incontinencia fecal, de incontinencia urinaria y estaríamos pues hablando de una dependencia total de ese paciente. O sea, mucho trabajo para la familia y el cuidador. Ya digamos que entendiendo mejor ese trayecto de la enfermedad, que como ven es variable y se van como agregando muchas cositas en cada etapa, pues vamos a entrar un poquito a hablar de qué son esas cosas a las que se enfrenta un cuidador y una familia con un paciente que tiene diagnóstico de Alzheimer. Y yo pienso que el mayor desafío con este diagnóstico es que no existe un manual para tratar a estos pacientes, ¿cierto? Porque cada paciente tiene su historia, tiene sus afectos, tiene su entorno. Entonces, por eso cuando los médicos hablan, pues lo hacen desde aproximaciones
algo muy general, pero no hay un ABC o una receta de llévelo y hágalo, ¿cierto? Aunque hay muchos truquitos, pero en ese sentido los maestros son los cuidadores, los que ya han tratado una cosa, han tratado la otra y saben que funciona. En cuestión de medicamento, pues obviamente sí, ¿cierto? Hay tratamientos y maneras de paliar este asunto, pero en el tema del comportamiento es muy difícil, ¿cierto? Y de ahí la importancia de que se haga una intervención de equipo interdisciplinario, ¿cierto? En donde las familias de Incodol, de programas paliativos que están aquí, saben pues que mensualmente llama psicóloga, llama trabajadora social, llama enfermería, llama médico, llama asesor espiritual, ¿cierto? Y obviamente está también involucrada en este equipo la parte en la psiquiatría, ¿cierto? Porque hay que dar esa atención integral que atienda precisamente a cada una de las personas envueltas, porque como hablamos al principio, aquí no hay un paciente, hay dos, y aparte de eso afecta muchísimo a toda la familia. Entonces, cuando nos enfrentamos a este cuidado, pasan cosas muy duras, ¿cierto? Porque en el fondo empezamos a perder al ser querido, no porque se murió, sino que aunque sigue vivo, se nos va yendo, ¿cierto? Se nos va sin morirse, porque ya luego ni siquiera nos reconoce. Entonces es ahí donde las familias empiezan a hacer un duelo anticipado, que este duelo se vive muchas veces también con otros diagnósticos, ¿cierto? De cáncer, de POC, de muchas cosas, pero con el Alzheimer es mucho más marcado porque en la medida que todos estos síntomas se van marcando más y llega ese momento en donde no sabe que yo soy el hijo, no sabe que yo soy el esposo o la esposa, pues empezamos a hacer ese duelo, vamos perdiendo a esa persona que está físicamente, pero que ya su conciencia no está ahí, ¿cierto? Entonces, ese duelo anticipado, cada miembro de la familia lo vive a su manera y en su propio tiempo. Digamos que en el duelo siempre, en el duelo por muerte, ¿cierto? Siempre nos hablan de etapas, que son las que están viendo ahí en la pantalla. El problema es que en una familia cada uno vive esas etapas a su manera y como les dije ahorita, y a su tiempo. Y estas etapas no son lineales, o sea, no es que uno cuando empieza este proceso de duelo anticipado, entra en negación, después en rabia, depresión, negociación y luego acepta y ya se acabó el duelo. No son lineales. Uno brinca de una a la otra, se devuelve, avanza y así se la pasa. Entonces, ¿qué pasa con estos duelos anticipados cuando tenemos nuestra persona aún viva, pero con este diagnóstico? Pues que dos hijos puede que estén en negación, ¿cierto? Y digan que no, que el papá o la mamá están súper bien, que esos son olvidos de la edad, pero puede que otro hijo esté muy enojado, que esté en esa etapa de ira y que esté muy enojado con todos y con todo. Pueda que otro hijo ya esté más resignado, que tenga más conocimiento de todo esto que estamos hablando y ya esté resignado, pueda que otro esté con una tristeza profunda. Entonces, mire que todos son diferentes. Y en la medida que somos más hijos y más personas en la familia, pues va a haber mucha más variedad de estas etapas y estas emociones que vamos viviendo. Y si esto no se aborda desde el respeto, pues se presta para muchos problemas, ¿cierto? Porque el que está con tristeza profunda no va a entender al que está en negación y lo va a percibir como alguien tranquilo, que no quiere a sus padres, que no le importa nada y empiezan de pronto esas peleitas familiares, ¿cierto? Entonces lo cierto es que tanto el duelo y todo lo que trae esta enfermedad, pues lo vive toda la familia, afecta a toda la familia, no afecta solo al paciente. De hecho, muchas veces el paciente con Alzheimer es el que menos sufre, porque el sufrimiento o la definición de sufrimiento, pues es un dolor que hay que vivenciar, ¿cierto? Eso es lo que nos causa sufrimiento, un dolor que está ahí latente. Entonces, si yo lo vivo y sufro, pero a los 2 minutos se me olvida, pues entonces no sufro, ¿cierto? O digamos que ese sufrimiento es pasajero. Y la familia es la que queda con ese sufrimiento total y permanente, y el paciente, por decirlo así, queda como inmune al sufrimiento como tal. Lo tiene en sus momentos de lucidez, pero no es algo pues de todo el tiempo. Entonces, para entender esto de las etapas del dolor o del duelo anticipado que hacemos,
pues habría que remitirse a estas etapas que están ahí, que las trajo la psiquiatra estadounidense Elizabeth Kubler-Ross, a quien admiro y amo con todo mi corazón. Ella identificó estas 5 etapas del duelo y empezó a describir cómo es que las personas pueden procesar dolores tan fuertes y lograr seguir adelante, ¿cierto? De esto se trata estas etapas. Entonces, aunque ella enfocó mucho las etapas en lo que es el proceso de la muerte en sí, pues estas etapas también sirven como guía para aprender el dolor que sufren aquellos que aman a alguien que padece la enfermedad de Alzheimer. Yo sé que muchos se van a sentir identificados ahorita que las describamos. Está esa etapa de negación que ocurre cuando la persona, al escuchar el diagnóstico por primera vez, ¿cierto? Ese cuidador, ese familiar, pues posiblemente niegue la exactitud y continúe esperando que su ser querido se mejore o llegue a autoconvencerse de que los síntomas que está presenciando no son consecuencia del Alzheimer, sino posiblemente de la edad, ¿cierto? Eso sería la negación. Está también la etapa de la ira, donde se puede sentir enojado con la persona que está enferma, con la enfermedad en sí, o con su familia, o conmigo mismo, con el médico, ¿cierto? Y puede haber mucha frustración, hay sentimiento de abandono y es una persona que se puede resentir fácilmente por cualquier situación, porque está en esa etapa. La culpa, aunque no la ponen pues como parte de estas etapas, es algo que en el duelo sí o sí está presente. Entonces, en el caso de los cuidadores, por ejemplo, aparece la culpa cuando toman descansos y esto les genera un sentimiento inmenso de culpa, ¿cierto? No se dan como ese permiso. Aparece también cuando tengo sensación y emociones en donde yo quiero tirar la toalla porque estoy agotadísimo con todo el cuidado que acarrea este diagnóstico. Y empezamos a arrepentirnos de lo que hicimos o cómo nos comportamos con el paciente en algún momento, o inclusive de guardar pensamientos negativos sobre el ser querido, ¿cierto? Porque estoy agotado, estoy cansado, y me empiezo a arrepentir de lo que hice y empiezo a cargar con esa culpa. Hay que tener mucho cuidado porque la culpa, si no la sabemos manejar, que es normal que aparezca, pero si permitimos que crezca y crezca, y no entendemos que es algo completamente normal y que tenemos permiso a sentir todas estas cosas, pues la culpa es una piedra inmensa que empezamos a cargar en la espalda y que crece y crece y crece. Y si este ser querido llegase a fallecer y nosotros estuviéramos llenos de culpa, pues es una piedra que posiblemente vamos a cargar el resto de nuestra vida. Entonces hay que hacerle un buen manejo a esa culpa. Viene la etapa de la depresión o la tristeza, ¿cierto? En donde la familia o los cuidadores pues empiezan como a perder la esperanza. Y aquí puede ocurrir que empecemos a ocultar las emociones, a no ser muy expresivos de lo que sentimos, alejarnos de las actividades sociales, de los amigos, porque empezamos como a sentir de que nadie va a entender por lo que estamos pasando, de que nadie va a comprender esto que yo estoy viviendo. Entonces mejor me alejo. Y está también la etapa de la aceptación que ocurre cuando los seres queridos del paciente pues finalmente admiten este diagnóstico, y durante esta etapa es posible que nos ayude muchísimo ocuparnos del paciente y poder, digamos, de alguna manera aprender a disfrutar del tiempo que nos queda junto a él, ¿cierto? Esa sería como la característica para uno saber que ya de alguna manera aceptó, cuando ya hay un disfrute en medio de tanto cansancio y tanta sobrecarga, porque ya lo tengo tan claro que en mi mente está que tengo que aprovechar ese tiempo con él. Bueno, vamos entonces a mirar, de acuerdo a esas etapas de las que hablamos ahora que tiene la enfermedad, qué debemos hacer, mantener y procurar para que todo esto, digamos, que sea más fácil de sobrellevar, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de esas etapas tempranas de enfermedad de Alzheimer, es muy, muy importante privilegiar la convivencia familiar, ¿cierto? Por eso debemos, como les decía ahorita, escucharnos y respetarnos entre los miembros de la familia. Yo digo mucho hermanos porque pues casi siempre son personas mayorcitas que tienen este diagnóstico, aunque también se presentan personas jóvenes, ¿cierto? Los Alzheimer tempranos. Entonces, el escuchar y respetar al otro
y entender que todos tienen derecho a vivenciar esto como puedan, como quieran, porque podemos ser 3 hermanos con el mismo padre, con la misma madre, pero las relaciones son diferentes. Del hermano Alberto con la mamá y de la hermana Sandra con la mamá. Son diferentes, ¿cierto? Porque los vínculos son diferentes, el apego es diferente. Entonces, para Alberto, que ya está casado y tiene 5 hijos, ese vínculo y ese apego con la mamá no es tan fuerte como lo es para Sandra, que tiene 60 años y nunca se casó y no tiene hijos, ¿cierto? Entonces Sandra lo va a vivir mucho más intenso y hay que respetar eso. Entonces, enojarnos porque Alberto, porque ese hermano que es más tranquilo, eh, no nos ayuda tanto o no se involucra tanto, o compararnos con quién ayuda más o con quién ayuda menos, pues empieza a generar muchos conflictos familiares que de alguna manera son innecesarios, si logramos entender que cada quien va a su ritmo, ¿cierto? Y que no van a contribuir al bienestar del paciente. Más adelante pues vamos a mencionar precisamente por qué. El lugar en la familia versus el rol en la familia. Esta es otra cosita a tener en cuenta en esta etapa temprana del Alzheimer. Como ven en esta fotografía, aquí se las pongo, pues en esta familia y en la de ustedes, en la mía, pues cada persona tiene un lugar. De hecho, muchas veces cuando nos sentamos en las mesas, por costumbre, cada uno como que tiene su silla, ¿cierto? Y se llega a hablar de que, ¿por qué te sentaste en mi silla? ¿Cierto? Entonces, ese es el lugar que cada uno tiene en la familia. Pero es muy distinto el rol, ¿cierto? El rol tiene que ver con la persona que pone normas, mi rol es de poner normas, o mi rol es de proveedor económico, o mi rol es de cuidado, ¿cierto? Como el de las mamás, o de entretener también. Entonces, el lugar en la familia, pues no nos lo da la suma de roles, ¿cierto? En esta enfermedad, la capacidad de ejercer un rol, como hablamos al principio, pues se pierde por todas las capacidades que perdemos. Pero lo que no se debe perder es el lugar en la familia. Entonces, conservar ese lugar es muy importante, no solo para el paciente, sino también para los familiares, para poder llevar ese duelo anticipado del que estábamos hablando, ¿cierto? Porque entonces, como estamos perdiendo ese ser querido que aún está ahí, entonces el hecho de pensar que aunque él no puede hacer lo que hacía antes, sigue con nosotros ocupando ese lugar que él tenía, pues eso alivia el alma y nos ayuda mucho en ese duelo anticipado. En esta etapa inicial, las recomendaciones pues así generales serían de que cuando el paciente no recuerde las cosas, no entrar a contradecir, ¿cierto? Sino a dar la información correcta de buena manera. Yo sé que a veces suena muy fácil, pero no lo es porque estamos agotados con los cuidados, la paciencia está más cortica y ahí está el paciente preguntando 20 veces lo mismo. Entonces, si pregunta 5 veces, pues tratar de contestarle las 5 veces, ¿cierto? Porque está en esa etapa ahí como conectándose y desconectándose de esa realidad con mucha confusión. Entonces, regañarlo o discutir con ellos, la verdad que no funciona. En esta etapa inicial, vemos mucho que las familias tienden a confundir los síntomas de los que hablábamos ahorita con malicia o como llamamos aquí en Antioquia, con marrullería, ¿cierto? Entonces, escucha uno mucho que dice, no, es que él es muy vivo, ella es muy viva, imagínese que pasó esto, esto y esto, y cuando tal cosa, entonces actúa así, y después actúa de otra manera, es que él es muy malicioso, ¿cierto? Eh, y ahí estamos confundiendo los síntomas porque como expliqué ahorita, pues esas etapas iniciales son muy cambiantes. Hay momentos de lucidez y hay otros que no, pero no se trata de que son maliciosos. Se recomienda también mucho estimular el uso de una agenda o de noticas diarias que el paciente pueda empezar a tomar que le ayuden precisamente a ubicarse cuando tenga sus momentos de confusión. También se recomienda que seamos muy simples en la argumentación, seamos muy simples cuando vamos a hablarles, o sea, usar lenguaje claro, muy preciso, sin palabras muy avanzadas, sino lo más clarito que podamos.
aquí tenemos que empezar a tratar la angustia y la depresión si estuvieran presentes, ¿cierto? Si es un paciente de esos que hablábamos al principio que sí se da cuenta de lo que está pasando, pues entonces empezar a mirar cómo buscamos psiquiatría, obviamente, para empezar a tratar esa angustia y esa depresión. Eh, Hay que tratar de no empezar a limitar al paciente precozmente, o sea, antes de tiempo. En estas etapas iniciales no hay problemas motores todavía, ¿cierto? La marcha del paciente todavía está buena, todo se limita, o sea, los cambios se dan mucho desde la memoria, entonces tratar de que ellas, las cositas que hacían, las hagan. Si son actividades de riesgo, pues que las hagan siempre en compañía. Por ejemplo, hablábamos de que en esta etapa ellos tienden a extraviarse en trayectos nuevos, ¿cierto? Entonces, acompañarlos en esos trayectos que ellos no conocen para evitar que se nos pierdan, pero no limitarles pues esa independencia. Digamos que para los problemas específicos como el dinero, pues dijimos ahorita que habían dificultades para balancear los riesgos de si presto plata o no la presto o si la doy, que había dificultad para hacer cálculos simples. Entonces es muy normal que estos pacientes sean estafados, que cometan errores financieros y que pongan en riesgo la economía familiar, ¿cierto? Que hipotequen la casa, que la vendan por una cantidad muy pequeña. Entonces, por lo mismo, hay que empezar aquí en este momento a establecer límites en las cuentas bancarias, ¿cierto? Al manejo pues que esa persona le da, a limitar el uso de las tarjetas de crédito que no tengan límite, porque fácilmente pueden ir y gastarse todo el cupo. Se puede una familia arruinar fácilmente por una mala decisión. Entonces, ir limitando como esas acciones. La cocina se vuelve muy peligrosa en la casa cuando hay pacientes con Alzheimer, sobre todo por el tema del gas. Entonces, si es posible, cambiar red de gas por eléctrica. Si no es posible, supervisar todo el tiempo el uso de esto, ¿cierto? Estar pendiente que se cierren la llavecita. Y se recomienda mucho pues el uso de identificadores como pulseras o collares en donde estén los datos por si el paciente se pierde. Esto sí pues es muy recomendado. Otros de pronto puedan manejar el sistema de GPS del celular también para saber en dónde está. E inclusive ahorita las mismas manillitas y los mismos collarcitos traen un GPS. Deben de ser costositos, pero pues son recursos que podemos ir teniendo ahí presente. Precisamente con el ánimo de no limitarlos tanto, ¿cierto? De no encerrarlos. En la etapa media, pues ya aquí ayuda mucho que la comunicación, que cuando vamos a decirles algo, pues esa comunicación verbal, la que hacemos con nuestras palabras, vaya acompañada de la gestual, ¿cierto? Que refuerce precisamente el mensaje que estamos queriendo dar. Entonces, ser muy gestuales para ayudarles a ellos. El uso de letreros que determinen o marquen los lugares de la casa se recomienda bastante porque ellos tienden ya en esta etapa a perderse en su propia casa y pasan situaciones que pueden llevar a que los cuidadores y la familia se molesten, que genere más sobrecarga, accidentes como que mi papá entró a la pieza de mi hijo y se hizo popó ahí, ¿cierto? Entonces marcarle que esta es la cocina, que este es el baño, pues va a evitar que de pronto él entre a un cuarto que no es el baño a hacer lo que uno hace en el baño. Entonces es un truquito que puede facilitar cosas. También hacer grabaciones con voces o con imágenes de familiares es muy recomendado porque los tranquiliza mucho. Así ellos estén perdiditos, hay algo ahí que hace que reconozca de alguna manera esas voces, así no sea de manera consciente, y les causa tranquilidad. Hay que empezar a potenciar mucho las actividades placenteras, ¿cierto? Lo que a ellos de alguna manera les gustaba o todavía les gusta, y mantener relaciones sociales, o sea, que sus amiguitos con los que conversaba, esa hermana, esa prima, pues vengan y lo visiten, o uno planear ir a hacer una visita, ¿cierto? Que haya pues ese contacto social. Y aquí en esta etapa, pues indiscutiblemente hay que empezar a preocuparnos muchísimo por el cuidador, ¿cierto? Porque aquí ya este cuidado empieza a ser agotador. De hecho, hay un libro sobre el Alzheimer que se llama El día de 25 horas. Y se llama así porque así lo ven los cuidadores.
es un día larguísimo, no acaba. Entonces es muy importante empezar a poner nuestra mirada en el cuidador ya en esta etapa. Puede ser para algunas familias una buena opción, perdón, para todas las familias, una buena opción empezar ya a pensar en el apoyo de otras personas para esto de las tareas de los cuidados, ¿cierto? Para no dejar a una sola persona con todo esto y que se nos sobrecargue y que se nos enferme y que ya no sea uno el enfermo, sino dos. Entonces aquí ya hay que empezar a pensar en reorganización familiar, en distribución de las tareas, de esos cuidados para que todo no le toque a todos. Entonces que si es posible, una persona esté encargada del baño, de la limpieza de ese paciente, pero que otra pueda hacer lo que son la preparación de alimentos, que otra pueda ir a reclamar medicamentos y a encargarse pues como de todas estas gestiones administrativas. O que si una sola persona se va a ocupar de todo, pues por lo menos le demos 2 o 3 días a la semana libres, en donde otra persona vaya y haga un relevo para que este cuidador tenga descansos y esté pues por fuera del domicilio o incluso durmiendo, sin preocuparse de que el paciente está mal cuidado, ¿cierto? Aquí muy importante también evitar ruidos o situaciones que puedan alterar al paciente, ¿cierto? O sea, peleas familiares, por ejemplo. Si nosotros miramos un bebé, por decir algo, los bebés, si los padres discuten, difícilmente van a entender por qué están discutiendo. Ellos no entienden las palabras ni entienden de qué se trata la situación. Pero lo que un bebé sí entiende es que hay una situación de estrés en donde hay gritos, en donde hay enojo, hay ira, y solamente eso, esos sentimientos, pues van a generar una angustia en ese bebé y va a empezar a llorar. Entonces lo mismo pasa con los pacientes de Alzheimer. Ellos no son conscientes de muchas cosas, no entienden, pero sí pueden intuir y percibir en el ambiente la tensión y el conflicto. Y esto los altera muchísimo, los puede inclusive llegar a poner agresivos porque se asustan. Entonces, si llegaran a haber situaciones de conflictos familiares, tratar de no hacerlo pues delante del paciente, y dejar de pensar que ese como no entiende, pues no se va a dar cuenta, ¿cierto? Se recomienda mucho evitar la agresividad con ellos. Yo sé que es difícil. Ahorita hablábamos de que los cuidadores manejan sobrecargas muy, muy altas con esos diagnósticos y que la paciencia pues se pone más cortica, ¿cierto? Entonces, si yo antes, mi paciencia era así, ahorita con nada yo me enojo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo como cuidador o familiar me pongo agresivo, el paciente percibe esto y se va a poner agresivo también. El problema ahí es que la agresividad de nosotros, desde la conciencia, normalmente tiene un límite, pero en el paciente con Alzheimer no. Entonces, si él se pone agresivo, va a empezar a pegar, va a empezar a dañar, va a empezar a querer tirarse por una ventana, querer irse para la calle, ¿cierto? Eso empieza a escalar. Entonces, evitar la agresividad para que no escale, pues, y no, ellos también se pongan agresivos. En esta etapa, muy importante también prestar atención al tema de la alimentación. Tiene que ser una alimentación adecuada. ¿Qué quiere decir adecuada? Que ya no es lo que yo como cuidador quiero darle, que ya no es lo que él normalmente comía. Ay, le encantaba el chicharrón. Ellos empiezan a tener ya problemitas para tragar, les molesta, entonces ya tengo que mirar las porciones adecuadas, la consistencia adecuada, empezar de pronto a pensar en que tengo que limitar líquidos en la noche para evitar que orine y se le vaya el sueño, ¿cierto? Y en la etapa tardía o más avanzada, pues tenemos que empezar definitivamente a tratar todos los síntomas de alucinaciones y de impulsividad que el paciente pueda tener, ¿cierto? Entonces aquí mucho manejo pues como con psiquiatría. Mantener las actividades en el día, esas actividades diurnas, que lo mantengan despierto para que en la noche él pueda conciliar el sueño. Entonces evitar esas siestas, que el abuelito hacía la siesta, pero que le va a dañar ese sueño nocturno. Y si es recomendado por un médico, pues empezar uso de sedantes para ayudar a mantener ese ritmo de vigilancia, pero eso son cosas que tienen pues que ir con supervisión médica. Aquí, para algunas familias, podríamos pensar en empezar a considerar que estos cuidados se den en un centro especializado,
o sea, el hogar geriátrico o ancianato, pues como lo conocen muchos. Y acá es muy importante no entender esta posibilidad como desamor, porque no lo es, ¿cierto? No lo estamos dejando tirado en la calle a su suerte, sino que hay que entender esto como un cuidado de toda la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas etapas, y más en esta ya tan avanzada, la convivencia se hace insostenible, ¿cierto? Y para cualquier persona, piensen en ustedes mismos, que no estemos enfermos, que hoy día nos digan, si mi presencia va a causar que tus hijos se divorcien, que tus nietos se vayan de la casa porque no aguantan la situación y que una familia, ¿cierto?, se separe, eh, ¿tú quisieras estar ahí? Yo estoy seguro que todos diríamos que no, porque no queremos causar eso en nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces, en esta etapa sería muy amoroso llevarlo a un lugar donde lo puedan cuidar bien y donde nosotros podamos mantener el bienestar familiar y salvar, porque no en un punto, pues nuestra familia, nuestra pareja, nuestra relación con el otro. Y ya cuando estamos hablando de la etapa final, pues es muy importante empezar a decidir de la mano del médico eh, qué es lo que va a pasar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cuidados del futuro que nosotros como familia queremos y no queremos, ¿cierto? No esperar hasta que las cosas pasen, porque cuando ya estamos metidos en esa situación de final de vida, pues estamos alterados, estamos angustiados y no vamos a poder pensar como con tanta calma. Entonces aquí en esta etapa, muy importante como familia, decidir qué se va a hacer y qué no se va a hacer, ¿cierto? Entonces, si mi papá y mi mamá se complican, ¿vamos a hospitalizar o no vamos a hospitalizar? ¿Hasta qué punto vamos a tratar esas complicaciones de las que hablamos al principio, que dijimos que son las que van a causar la muerte, ¿cierto? Porque no morimos de Alzheimer. Pues hasta qué punto esa enfermedad urinaria que tiene la vamos a tratar o vamos a dejar simplemente que siga, ¿cierto? Obviamente, cuidando y paliando síntomas y cosas. Porque, por ejemplo, al paciente le puede dar una neumonía, ¿cierto? Con tos y con disnea. Entonces decidimos meterlo a UCI y tal vez en UCI lo salven. Pero entonces ahí hay que pensar todos juntos, ¿para qué? ¿Cierto? Para volver a lo mismo, porque aquí ya entraríamos en lo que se llama el tema del buen morir, que ojalá algún día podamos hacer un taller sobre este tema tan bonito. Ese derecho, ese buen morir, es ese derecho a morir dignamente, a morir sin sufrimiento, que creo que es lo que todos quisiéramos para nosotros mismos. Entonces hay que conversar a tiempo todo en familia y no cuando estemos en emergencia, para que cuando esa emergencia llegue, pues lo tengamos ya como muy claro. Porque como decíamos ahorita, si somos 13, son 3 mundos y 3 opiniones, en donde si no nos ponemos de acuerdo, va a entrar una situación muy angustiante de conflicto familiar, ¿cierto? Los cuidadores. Al cuidador, esto va para las familias enteras, ya no pensando en el paciente, sino en ese cuidador. Al cuidador hay que asistirle, hay que apoyarlo, hay que permitirle relevos y descansos, hay que ayudarle a que él mismo cuide su ansiedad y su depresión y que sea atendido por médicos. Ellos normalmente priorizan la atención del paciente y ellos teniendo más enfermedades nunca van al médico, nunca van al psiquiatra, porque están cansados de tantas citas y dejan a un lado su cuidado, ¿cierto? Hablábamos ahorita de que no hay receta, pero sí hay muchos trucos, ¿cierto? Por decir algo, el paciente no conoce su casa y le dan esas crisis en donde cree que está secuestrado y se quiere ir, más que alegar con él, como dijimos ahorita, pues saquémoslo a dar una vueltecita y cuando él regrese a casa va a sentir que ya volvió a su casa, ¿cierto? Entonces todos esos truquitos requieren de esa compañía del equipo y sobre todo el neurólogo o del médico tratante para que nos ayuden a resolver esas situaciones que nos causan tanta angustia. Buscar grupos de apoyo con personas que estén atravesando por esta misma situación. Porque cuando uno logra entender que lo que a uno le pasa es normal, la angustia disminuye.
Cuando a mí alguien me dice que es normal que yo piense, inclusive, ¿cuándo será que mi papá se muere? Y yo me estoy dando látigo porque pensé eso, pero a mí me dicen que es normal y escucho que hay otras 5 personas, otros 5 cuidadores que pensaron en un momento lo mismo, pues mi culpa va a disminuir y esa angustia va a disminuir porque no voy a dejar de pensar que soy un mal hijo, que soy un mal cristiano, pues si soy de religión católica, que soy desagradecido y voy a entender que son sentimientos muy normales en estas situaciones. Tener mucha flexibilidad ustedes los cuidadores. Normalmente en la vida se dice que hay días buenos y que hay días malos. Cuando estamos con Alzheimer, hay minutos buenos y hay minutos malos. Entonces, de momento todo está muy bien, el paciente se altera y todo se vuelve un caos. Entonces, entender que esta flexibilidad nos va a ayudar a angustiarnos menos. Y esto es lo más importante para los cuidadores, pedir ayuda y delegar sin culpas. Que yo le diga a una hermana, mira, quédate con mi papá hoy porque yo ya no puedo, yo no me lo aguanto, yo me tengo que ir para algún lado. Eso es delegar y lo debo de hacer sin culpa, o sea, no sentirme débil por pedir ayuda, no sentirme mal hijo por pedir ayuda, ¿cierto? Tomar tiempo para mí, para hacer mis cosas, para ir a la peluquería, para tomarme un café. ¿Y todo esto por qué? Porque hay que estar bien para cuidar bien, como dice aquí esta diapositiva. Por último, quiero compartirles este poema del Alzheimer. Dice así: no me pidas que me recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar, hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas la paciencia conmigo, no jures, no grites, no llores. No puedo hacer nada con lo que me ocurre. Aun si trato de ser diferente, no lo logro. Recuerda que te necesito, que lo mejor de mí ya partió. No me abandones, quédate a mi lado y ámame hasta el fin de mi vida. Y este mensajito muy lindo, que es para el cuidador es la luz en la oscuridad que supone el Alzheimer para aquellos que lo sufren. Son esa lucecita que está ayudándoles a ver mejor a estos pacientes que están completamente perdidos. Bueno, y ahora nos quedan como 10 minuticos. Quisiéramos que voluntariamente pues nos contaran alguna experiencia, algún truquito de esos que hablábamos ahorita que de pronto les haya funcionado o que sea alguna pregunta que yo pueda resolver porque no me las sé todas o ideas que puedan servirle a otras familias pues que se sientan libres de compartirlas. Pueden abrir sus micrófonos y hacerlas. Excelente, felicitaciones. Y Ave María, cuánto aprendí ahí. Ay, don Noble, esto, que haya sido de Y ese ayuda. poema espectacular. Sí, muy bonito. Yo cada que lo leo me dan ganas de llorar. Muy sentido. A mí me pasó. Bueno, Bueno, bendito Dios. le tocamos el corazoncito. Eso es lo importante y esa es precisamente como el objetivo. Que en Sí, medio de Lorena. tanta angustia que causa esto para nosotros como familiares, podamos permitirnos sentir lo bueno y lo malo. Sí, Lorena. Lorena, muchas gracias. Con Excelente, mucho gusto. muchas gracias. Con muchísimo gusto, doña Gloria. Buenas tardes. Muy buenas Ahora, tardes, Margarita. mira, es que yo tengo una inquietud cuando tú dices al final no esperar que pase. Yo tengo una hermana que está en una fase, diríamos, inicial y todos somos mayores. Ella pues es de las mayores, pero todos somos de más de 60 años. Y hemos hablado mucho de la eutanasia y esa carta que uno firma de voluntad, pues cuando le pase algo, tal cosa. Entonces yo no sé si se ha hablado y también tengo una cosa de un primo que tiene Alzheimer, pero muy, muy avanzado y está en la cama y eso, pues, lo que tú dices en la etapa más final. No se ha hablado nunca de Alzheimer y eutanasia. Pues es algo muy doloroso, pero pues llega un momento. Sí.
Mira que con el tema de la eutanasia aún estamos, pues, yo diría que muy enredaditos todos, ¿cierto? Porque es un tema ahorita que ustedes lo están viendo, que se está moviendo mucho en las noticias, pero que aunque se puede hacer, todavía tiene, digamos, muchos requisitos, mucha norma, muchas cosas que, pues, parámetros que el paciente tiene que cumplir para que se dé. Y hasta donde yo tengo entendido, uno de ellos y el más importante es que esa eutanasia sea pedida por el mismo paciente. Entonces, en el caso de las demencias, pensaría yo que no aplica, ¿cierto? No te lo puedo decir con seguridad. Si quieres, puedes dejar tus datos, nosotros podemos de pronto como averiguar más el tema, pero hacia grandes rasgos te diría que no aplicaría porque no hay conciencia. Hay como otras cláusulas, por decirlo así, que tienen que ver ya como con la decisión familiar, pero sí siento que es un poquito más complicado. Pero si, por ejemplo, yo que tengo 70 años, mi hermana tiene 75, la que está enferma y puede que a mí me dé. Entonces, si yo ahora con conciencia firmo esa carta que se firma, Sí, ya pues con que ya voluntades resolver. anticipadas. Eso, eso. Ya con Ah, voluntades listo, bueno. anticipadas, yo pienso que sí, sí se puede hacer pues como un manejo con el documento. Sin embargo, habría que verificar porque no soy Bien, experta en el bien. tema. Pero ya para el otro familiar que me dices que está pues en cama, ya postrado en cama, en la etapa Sí. avanzada, pues yo sí te diría que es muy difícil. Ah, sí, en ese caso sí. Bueno, te agradezco mucho. Con mucho gusto. A ver, voy a mirar el chat. ¿Cómo se puede hacer el servicio de Incodol con la atención de psicología? Mi padre es de Sura y lo trata el doctor Cabrera. Pero Dora, ¿él está en el programa de cuidados paliativos o solamente está con manejo pues del dolor? No está en cuidados paliativos. Porque, a ver, por la EPS, ustedes saben que uno puede pedir el servicio de psicología, ¿cierto? Cada uno con su médico general. Ya cuando estamos hablando del programa de cuidados paliativos de Incodol, ya ese que es más preciso, pues sí tenemos psicología, trabajo social, todo lo que les mencioné ahorita, porque es ya integral. Habría que mirar entonces con tu doctor, con el doctor Cabrera, pues preguntarle si el papá calificaría para un manejo en cuidados paliativos y ahí tendrías pues como el acceso a todos estos servicios. Listo. Está en programa de demencias, listo. Habla con el doctor Cabrera y pregúntale si de pronto él pueda beneficiarse de ingresar al programa de cuidados paliativos de Incodol. Con mucho gusto, Dora. ¿Alguien más? Y si no, como para ir cerrando. Igualmente, los invito a que se sigan conectando a estos talleres. Tratamos casi siempre de abordar pues diferentes temas porque tenemos pacientes oncológicos, con EPOC, con ELA, los que están con estas demencias. Entonces, la idea es pues como ir haciendo un tema distinto cada vez. Los que puedan conectarse al canal de YouTube, este quedó grabado, los que se han presentado en meses anteriores también están grabados, pueden compartirlo con sus amigos, con su familia, porque como les dije, este diagnóstico es bueno que como comunidad nos eduquemos en él y que logremos como entender mejor de qué se trata. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación y esperamos de todo corazón que esto haya sido un gran aporte para ustedes y toda su familia. Feliz tarde. Gracias, Lorena. Muy buenas Muchas tardes. gracias a ustedes. Con Una mucho feliz gusto. tarde, que Dios los bendiga. Estaban preguntando cómo se busca el canal. Se busca Incodol en YouTube, Incodol, y ahí ya le salen todos los videos. Listo. Feliz tarde.